Hola, bienvenidos a todos de nuevo al espacio, Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más, María José y yo, para una nueva tertulia y para seguir tratando esos temas que, bueno, muchas veces pues nos dan esa curiosidad y nos van encajando un poquito más en dónde estamos, en quiénes somos y sobre todo qué es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según desde cuándo y dónde nos esté viendo cada uno. Yo estoy muy bien y me parece que tú también, ¿es así? Sí, bueno, estamos aprovechando estos días que tenemos un poquito de más de descanso, ¿no? Y de veranito, que siempre se agradece. Y aquí estamos, a ver si aún así vamos a seguir trabajando en nuestras cosillas, vamos a seguir sacando información y bueno, vamos a contar también un poquito a los que escuchan nuestros vídeos, ¿no? Bueno, pues eso que nos cuentan, ¿no? Los mundos de arriba y que resulta interesante y que por lo menos a nosotros pues nos encaja bastante un poquito en el contexto, ¿no? En donde estamos. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues para hoy hemos pensado un tema del que se habla mucho, pero que se entiende regular. Y de hecho, nosotras mismas todavía estamos ahí intentando acabar de entender algunas cosas, y es sobre el karma. Ese karma que tantas veces confundimos con la justicia o con el concepto de justicia que cada uno de nosotros tiene, pero que en realidad es una cosa diferente. Entonces vamos a intentar explicar aquellas conclusiones a las que nosotras hemos ido llegando y a ver si con eso podemos ayudar a alguien. Y de paso, si pueden aportar más cosas, dándonos sus conceptos o la comprensión del tema que las personas que nos escuchen puedan tener, pues todavía mucho mejor. Pues sí, porque la definición, vamos a decir, lo que es el karma es esa reacción, ¿no? Esa causa-efecto de que a toda reacción siempre haya, a que toda acción siempre hay una reacción igual, pero en sentido contrario. Entonces entendemos el karma como que nosotros enviamos una onda y esa onda nos viene de vuelta. Y también lo entendemos como esa justicia, ¿no? Eso que has dicho tú, ¿no? Pero claro, vemos que realmente eso como que muchas veces hay gente que me dice, eso del karma, eso no puede ser porque es que no funciona. Estamos viendo cómo hay muchísima gente que está haciendo acciones realmente, vamos a llamarla oscuras o malas, y luego no se obtiene de vuelta esa misma reacción o esa justicia, o muchas veces también hay gente que entiende el karma como castigo. Entonces, muchas veces vemos que estamos esperando, ¿no? Y no pasa. Y a veces también pasa que mucha gente que se dedica y que está haciendo durante toda su vida buenas acciones y tampoco parece que le esté viniendo de vuelta todo eso que se supone que tiene que venirle bueno, ¿no? Tiene una vida normal y tampoco es que se le esté premiando por hacer eso. Entonces, es complicado el tema. A nosotras es verdad que nos cuesta entenderlo. A veces incluso hasta nos podemos hasta desilusionar, ¿no? Porque estamos esperando una cosa que luego no es lo que está viniendo de vuelta. Nos hacemos un lío, nos desesperamos y decimos, bueno, ¿el karma para cuándo? ¿Qué pasa con el karma? El karma, lo que le pasa al karma es que no es lo que todos nos imaginamos. Todos nos imaginamos que el karma es la reacción que, según nuestro concepto de justicia, corresponde a cada acción que una persona hace. Entonces, al que hace el bien, le tiene que llegar el bien en algo parecido y en una medida ajustada a esa acción bondadosa que esa persona hizo. Y a quien hace el mal, pensamos que tiene que llegarle algo que consideremos negativo, que sea parecido, ajustado y en una medida adecuada a lo que esa persona había hecho. Pero el karma no tiene nada que ver con eso. El karma es la reacción que se produce a una acción. Del mismo modo que al tirar una piedra en un río, esa acción produce la reacción de unas ondas en la superficie del agua y podríamos decir que sabemos que esa es la reacción que le corresponde al hecho de que una piedra sea arrojada al río, pero sin embargo, esa reacción del agua no se parece a que haya entrado una piedra. No es que te lance la piedra de vuelta y la piedra te llegue igual, no es que brote otra cosa del río hacia arriba, no, no, es algo que es completamente diferente, pero es lo que le corresponde a esa acción de arrojar una piedra al río. Pues con el caso del karma es algo parecido. Se produce una acción, podría ser arrojar la piedra al río, que va a traer una reacción como consecuencia, pero que muchas veces nosotros ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que esa reacción ha llegado o en qué consistía esa reacción, porque normalmente esa reacción no encaja en lo que nosotros concebimos con nuestras mentes humanas como lo que sería lo justo o lo razonable o lo que realmente encajaría a esa acción
que se hubiera realizado. Ese es el problema que tenemos con el karma y por eso nos cuesta tanto entenderlo o verlo. Claro, y es que hemos dicho un montón de veces, es que al otro lado, bueno, no existe un juez, es decir, no, nadie nos va a juzgar por lo que vayamos a hacer, ni vamos a ser juzgados por absolutamente nada. Ya se encargarán las leyes del universo de que se nos venga de vuelta lo que hemos emitido. Y eso es precisamente lo que estamos hablando de karma, ¿no? Entonces, emitimos una onda y esa onda que viene de vuelta, claro, es que no tiene por qué ser esa justicia o eso que se supone que estamos esperando que pase. Es decir, es la misma onda de vuelta, pero es que estamos hablando de la misma vibración de vuelta. Y entonces, muchas veces se nos pasa desapercibido que estamos recibiendo o que la otra persona, después de hacer un acto no demasiado, vamos a decir, bueno, ¿vale? Resulta que la onda que le viene de vuelta le va a venir, pero claro, no de la manera en que se supone que estamos pensando que le va a venir. Pero esa persona al final sí que lo acaba recibiendo. Y luego, claro, es que tenemos también el problema de que queremos verlo aquí y ahora, en esta encarnación, en este momento. Es decir, se hace una cosa y automáticamente se nos viene de vuelta. ¿Y qué pasa cuando ese karma o eso que nos viene de vuelta no nos viene ahora, sino nos viene en otro momento o incluso podemos hablar hasta de otra vida? Entonces, claro, se nos parece que esto del karma es injusto. Venir va a venir, pero ¿vamos a ser capaces de reconocerlo? Eso es, y lo que has dicho, no solo es que nos pueda llegar en otra vida, es que puede llegar en otra encarnación o vida de nuestra alma, o puede llegarle a otra encarnación o vida de un alma correspondiente al mismo sistema energético o a la misma supraalma. Aquí ya acabo de dejar a la gente noqueada. Bueno, a partes de nosotros que no somos exactamente nosotros. Y nosotros podemos estar ahora recibiendo el karma de acciones que ha hecho otra persona y que sin embargo nos están llegando a nosotros porque pertenecemos, vamos a decir, a la misma entidad, al mismo ser, estamos gestionados por el mismo yo superior. Entonces, el decir voy a hacer el bien para que luego me venga un karma bueno o no voy a hacer el mal para que no me venga un mal karma, es algo de lo que tenemos que olvidarnos. Es decir, podemos decir yo voy a hacer el bien porque eso es lo correcto, porque eso es lo que tengo que hacer y porque el universo de alguna forma eso es lo que me va a dar en mi registro y lo que va a hacer que las experiencias que puedan llegarme en un determinado momento se ajusten a eso que yo he ido haciendo. Perfecto. Hablo desde ese punto de vista, pero no desde el punto de vista del karma, porque el karma realmente es mucho más complejo de gestionar que ese planteamiento de la justicia puramente vista, como en la justicia ciega, con las dos pesas ahí viendo, así no funciona el karma. Claro, es que no es justicia, nos gustaría, pero no lo es. No lo es, no, no lo es. No lo es. Y a veces, Entonces, claro, vemos que hay personas, ¿no? Que están haciendo acciones realmente bastante desagradables y vemos que tienen una vida que, bueno, que está muy bien, que no les pasa nada, parece que sean impunes, cuando realmente, bueno, ese karma que lo están recibiendo, lo van a recibir. Lo que pasa es que igual no ahora y no de la manera que nosotros queremos. Pero recibirlo lo van a recibir porque eso es una ley universal, ¿no? Igual que existe la ley del libre albedrío, bueno, pues está la ley del karma. Pero claro, tenemos siempre el concepto de que karma igual a justicia y ese es el error y por eso muchas veces pues nos desespera. Otra cosa, eso no quiere decir que dices, bueno, pues como va a venir, no sé de qué manera y no sé cuándo, voy a hacer lo que me dé la gana o sé que voy a hacer algo y luego al final ya veremos las consecuencias, porque igual ni siquiera lo vivo yo. Tampoco es eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede venir, bueno, es que va a venir, lo que pasa es que ya veremos cómo viene. Desde luego nos va a venir de vuelta porque es algo que nosotros mismos hemos emitido. Luego lo que emitimos lo acabamos recibiendo. bueno, nos va a venir de vuelta a los ciudadanos de a pie, a los normalitos que andamos por aquí experimentando en el planeta. Por supuesto, nos va a venir de vuelta, porque luego hay por ahí malandrines que saben desviarlo y que no les llegue. Un ejemplo que a mí, yo cuando lo descubrí me sentó fatal, es el de la magia negra. Es decir, los hechizos de magia negra están diseñados de tal forma que el mago manda la magia a una pobre víctima que ni siquiera sabe lo que le están echando encima y la magia lleva consigo, arrastra consigo la reacción kármica, de tal forma que el karma que vaya a llegar por esa magia le va a caer también encima a quien es la propia víctima que está recibiendo ese hechizo.
precisamente eso es lo que tienen las mentes perversas. Y eso existe, eso está pasando y por eso motivo dicen no hagas nunca magia negra, ten cuidado porque si te lo devuelven te vuelve multiplicado. Claro, claro, es que para los brujos ya no solo es que les devuelvan el hechizo, que al fin y al cabo ellos el hechizo lo pueden deshacer, es que con el hechizo les viene de vuelta el karma generado por la elaboración o la emisión de esa magia negra. Es algo muy curioso. Claro, por eso es tan importante cuando detectamos esta clase de trabajos, no solo limpiarlos, sino, a ver, lo que no le corresponde a esta persona, de vuelta al origen. Y de Eso esto, es. y de esto hemos visto más de una vez. Y bueno, esa es una de las cosas también por las que, por ejemplo, estas famosas élites, estas famosas razas en control que están aquí, vamos a decir, dominando el planeta, aunque ya sabemos que les queda muy poquito, bueno, pues de alguna manera nunca se han visto perjudicadas de sus actos porque han sido capaces de desviarlo a cualquier sitio y no les ha llegado. Pero bueno, aún así esa impronta energética sigue estando ahí y luego algún momento, desde luego, les va a Sí. llegar. Pero claro, hasta ahora, pues muchas veces, pues esta gente, pues han sido capaces de solventar ese problema y parece que por eso muchas veces dices, si es que no les pasa nada, es que no les llega, esa justicia no llega. Es que encima la crueldad es tal que cuando lanzan con esos rituales terroríficos que, bueno, se puede buscar en la web y se pueden encontrar, cuando lanzan toda esa porquería y esa energía tan terrible, encima a las pobres víctimas de esa energía es a las que les están enganchando el karma para que les llegue a ellos de vuelta. A mí es que me parece tan terrible que esto se consienta que, bueno, vamos a ver si hay más gente que se une a nosotras y entre todos conseguimos cambiar para que esto no se consienta más. Pues sí, la verdad es que sí. Por eso que este tema es complicado, ¿no? Entonces, y fíjate, a colación con esto, pues es cierto, ¿no? Que a veces hay una persona que, bueno, personas que han sido víctimas, ¿no? De esta clase de trabajos, de esta magia negra, y es que ya no es solo que se sientan mal o que, por ejemplo, les hayan deshecho, pues no sé, imagínate que una persona recibe magia para que nunca tenga pareja. Es que no es solo el no tener pareja y que no encuentre pareja o que cuando encuentre a alguien pues vaya mal la relación o que no encuentre trabajo. No solo eso, es que su vida se pone patas arriba totalmente. Pero claro, es que les van viniendo las embestidas energéticas precisamente por eso. Entonces, ya no es solo el fin de ese trabajo energético negativo, sino que lo trastoca todo. Entonces es bastante interesante devolverlo de vuelta, desde luego, a su legítimo dueño, como digo yo. Sí, cada uno que gestione lo que produce, ¿no? No dicen que la caca del perro la recoja el dueño, pues eso, Exacto. Yo efectivamente. siempre, creo que alguna vez lo he comentado, pero de una manera muy simple, yo siempre he entendido el karma como la típica cuenta bancaria, ¿no? Con el debe y el haber, ¿vale? Donde de alguna manera vamos ingresando y de alguna manera también se va sacando. Entonces, digamos que el karma o dharma, que sería como se le llama el karma positivo, sería ese ingreso de efectivo, ¿no? Ese ingreso positivo, y el karma negativo, pues es eso que vamos sacando, ¿no? Todo lo que vamos pagando y lo que nos vamos gastando. Entonces, vamos a intentar, porque no sabemos de alguna manera qué está pasando con nuestras otras existencias. Tampoco me voy a preocupar de ello, porque si ahora tengo que preocuparme por el karma que está generando otra parte mía, pues menudo problemón. No ese es el caso, pero por regla general vamos a intentar que por lo menos nuestro saldo kármico pues siempre esté en positivo. Entonces, yo soy de las que dice que hace el bien y no mires con quién, ya no solo porque no va conmigo el hacer acciones que sean negativas, ¿no? Aunque ya sabemos que en esta 3D pues sin querer queriendo, muchas veces hacemos cosas que no son, digamos, todo lo positiva que deberían de ser, pero bueno, en general vamos a intentar siempre estar ingresando saldo positivo porque, primero, porque de alguna manera es lo que va con nosotros, ¿no? Nuestra coherencia interna ya nos dice qué es lo que debemos de hacer, pero por el otro lado, pues sin querer queriendo, pues también vamos compensando esas otras partes nuestras que de alguna manera, incluida esta encarnación, claro, puede haber hecho cosas negativas, porque, claro, desde el velo de la amnesia, desde la programación humana que llevamos, desde cómo se nos condiciona, muchas veces no somos conscientes ni que acciones que pensamos que hacemos por bien realmente son negativas. Porque Sí, ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no? De toda la programación mental que llevan las personas y cómo se nos induce y cómo muchas veces somos agresivos, somos intolerantes, muchas veces por la propia programación interna que llevamos. Y eso, desde luego, ¿qué significa? Que eso puede también pasarnos a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a intentar que ese saldo sea positivo porque no sabemos en qué momento podemos haber estado ingresando el saldo negativo y de alguna manera, pues siempre que esté compensado, pues perfecto.
Claro, y luego también tenemos que darnos cuenta de que no hay que confundir karma con compensación. Es decir, el karma es esa onda que nos llega de vuelta a acciones que realizamos en un momento determinado. La compensación es la que se nos hace a veces por parte del universo, a veces por parte de los nuestros, de nuestra familia, etcétera, etcétera, por situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, gente que ha tenido vidas, pues alguien que ha sido en una vida pues un soldado que ha matado a mucha gente o que ha hecho ha causado mucho destrozo y mucho sufrimiento, pues puede llegar a otra vida en un momento posterior en que le corresponde compensar todo eso. Entonces se va a convertir en una persona que se va a dedicar, se va a volcar en ayudar a los demás, en ser él mismo el que sufra consecuencias de actos que quizá no son suyos, etcétera, etcétera. Eso no es una cuestión de karma, no es que le esté volviendo el karma, eso muchas veces incluso es otra vida que él acepta vivir en esas condiciones, esa alma acepta vivir, pero es una compensación. Intentamos compensar situaciones que hemos provocado nosotros mismos en un momento pasado. Y muchas veces compensamos incluso a las personas a las que hicimos sufrir eso en el pasado o al revés, personas que nos han hecho sufrir a nosotros. Entonces, muchas veces en hipnosis nos encontramos con personas a las que llevamos en regresión y se ven que en una vida pasada fueron los asesinos de una determinada persona. Y ahora esa persona está encarnada aquí con ellos y es, por ejemplo, alguien de su familia y es que precisamente han pactado en que ese asesinato que se cometió en otra vida se iba a compensar ahora de tal forma que quien fue el asesino pues va a hacer más fácil la vida o va a mantener o lo que sea a la persona que fue asesinada en esa vida pasada o al contrario. El que sufrió mucho por causa de otros en un momento pasado puede tener su compensación ahora. Eso no es exactamente el karma. Eso es algo sabido, conocido y aceptado por las almas porque en el universo siempre se tiende a compensar. Y el movimiento del péndulo, eso en el universo no se puede parar. Se puede intentar manipular, como se está intentando muchas veces por entidades, etcétera, etcétera, pero al final el universo acaba recuperando el ritmo y ese ritmo llega. Y si el péndulo ha llegado a un extremo, el péndulo va a seguir moviéndose hasta llegar al otro extremo. Y esa compensación se va a producir en todo caso. Pero eso no es el karma. El karma es la reacción que viene de vuelta ante acciones que nosotros o que otras personas hacen. Claro, pero imagínate, es que hasta en la propia compensación se puede estar, digamos, de alguna manera recibiendo ese karma, ¿no? Porque eso que comentas tú de esa persona que en otra vida mató a alguien y luego esa persona de alguna manera se siente obligada a ayudar a esa persona en otra vida diferente, claro, digamos que ese sentimiento de necesidad, ese sufrimiento, porque realmente lo está haciendo por algo. No lo hace gratuitamente, sino por un lado lo compensa, pero por el otro también muchas veces está viendo o sintiendo ese sufrimiento de la situación que tiene ahora esa persona y por eso la está ayudando. Es decir, hay muchas maneras de poder de alguna manera, por un lado el compensar, pero por el otro también el recibir. A veces estamos pensando que si a mí me han matado, si yo he matado a alguien en otra vida me tienen que matar a mí. Y no es exactamente así. Puedo, por ejemplo, recibir ese sufrimiento, porque al final el sufrimiento que yo he causado lo voy a recibir, pero puede ser que sea de otra manera. Puede ser por un problema económico, puede ser por un problema familiar, puede ser por un problema que vete tú a saber. La cuestión es que al final ese sufrimiento, esa onda de ese dolor que yo he generado, lo voy a recibir. ¿Eso quiere decir que me vayan a matar a mí? No, eso quiere decir que yo en algún momento voy a sentir eso que yo provoqué. Ahora, el cómo me va a venir, pues eso habría que verlo. En cada caso es especial. Sí, y acuérdate de que cuando hablábamos de esto, hablábamos de que karma podría llegarnos como consecuencia de este tipo de acciones y muchas veces nos decían un karma que a nosotras nos parecía casi que se estaban riendo, o sea, pues a lo mejor pues por atropellar a una persona con el coche, vamos a decir, de forma culposa, no un accidente involuntario, sino pues a lo mejor el karma que te llegaba nos decían, es que se te quema el bizcocho en el horno y decíamos, pero ¿cómo es posible algo así? Dicen, sí. Simplemente es una onda de vuelta, es que es una onda que vuelve y esa onda que vuelve no es la justicia es otra cosa y en las mentes humanas ya ni te cuento. Si nos ponemos a analizar lo que dicen algunas leyes españolas, que muchos de nosotros consideramos completamente injustas y nos parecen fatal, y sin embargo luego te encuentras con una persona que te dice que esa ley le parece maravillosa y la defiende a capa y espada. Es decir, la justicia humana es un concepto mm, un poquito polivalente, dependiendo de quién sea
el intérprete se puede entender la justicia de muchas formas. Sin embargo, la justicia universal es un planteamiento que no tiene nada que ver con la justicia humana o con lo que nosotros entendemos por justicia. Por eso el universo, más que hablar de justicia, habla de compensación. Compensar las situaciones que se han producido en un determinado momento a favor de o en contra de, haciéndolo en el sentido contrario. Otra cosa es que luego nosotros estemos de acuerdo y nos parezca que esa compensación es justa, porque en los casos que nos hemos ido encontrando muchas veces nosotras hemos protestado y nos decían, pues Bueno, es lo que pues no nos hemos enfadado porque hemos preguntado por un montón de, vamos a llamar personas, ¿no? Que están, vamos a decir, bastante conocidas, ¿no? Que hacen lo que hacen y cómo las acciones que tienen, porque esas personas tienen cargos de mucha responsabilidad en un montón de sitios y luego resulta que dicen, no, pero si el karma le está llegando por otra parte y nosotras, pero perdona, eso no es karma, pero vamos a ver, esta gente están fastidiando a un montón de gente, te han llegado hasta, vamos a decirlo así, hasta matar, no con un cuchillo, pero de muchas maneras, a un montón de gente. ¿Y me quieres decir que el karma lo van a cumplir de esa manera? Y la verdad es que es bastante desesperante, pero es que es así. Es decir, y más sobre todo porque, claro, estamos hablando del karma de personas, pero ¿qué pasa con esas personas o con esos portales que están parasitados por entidades y realmente son las propias entidades que le están obligando a la persona a hacer eso? ¿Qué pasa con ese karma? ¿Quién se lo come, por así decirlo? ¿La entidad? ¿La persona que lo está haciendo? ¿El que induce a hacer algo y el que lo hace sin saber lo que está haciendo? Es muy complejo el tema y la verdad es que, claro, lo vemos todo en términos de justicia y luego nos damos cuenta que ahí la justicia no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Y luego lo que decíamos, el karma no es más que esa onda que nos viene de vuelta ante determinadas acciones y hay personas que dominan muy bien todo lo que es la energía, que tienen la capacidad de desviar el karma que supuestamente debería llegarles a ellos. Es decir, de hacer que esa onda que tendría que producirse en el río al lado de donde hemos tirado la piedra, en lugar de producirse aquí, se produzca 3 kilómetros más allá. Y eso, lamentablemente, hay quien lo hace y hay quien es víctima de esas acciones. Otra cosa es entonces que lo que podamos pedirle al universo sea la compensación por haber sido víctimas de esas acciones, que no es lo mismo que el karma. Exacto, y bueno, también es verdad que poquito a poco pues, se va trabajando para que eso deje de pasar, ¿no? Y que, como se suele decir, quien la haga, que la pague, porque no es Sí, justo. Oye, no, me parece muy bien lo del karma, pero yo también quiero justicia, entonces, quien la haga, que la pague. sí, pero sobre todo eso, que tengamos en cuenta que el karma no es que se realice algo que a nosotros nos parezca justo para compensar otra cosa que ha ocurrido. No, el karma es la onda de vuelta que se produce por determinadas acciones o por acciones que se realizan, nada más. Y no tiene ningún revestimiento ni de justicia, ni de compensación, ni de objetividad, ni de nada. Simplemente es lo que es. Exacto, y recordemos que es que el universo es frecuencial, es decir, todo es frecuencia, ya lo decía Nikola Tesla, ¿no? Entonces, las frecuencias más densas es lo que podemos tocar, las más sutiles son las que no podemos ver, pero al final todo es frecuencia, entonces todo funciona de la misma manera. Entonces, lo que emitimos nos llega de vuelta. Lo que hay que hacer es, vamos a ser conscientes de lo que estamos emitiendo. Eso es. Con eso, fíjate, no tiene nada que ver y también, es decir, si nosotros, por ejemplo, ya no con acciones y tal, pero si lo que emitimos es miedo, si lo que emitimos es enfado, si lo que emitimos es desesperanza, bueno, pues al final, ¿qué es lo que va a haber en nuestro alrededor? Pues lo mismo, si es que es lo mismo que las emociones. Entonces siempre estamos diciendo, tenemos que vibrar alto, tenemos que emitir energía de amor, tenemos que emitir alegría, ¿para qué? Para que nuestro alrededor, de alguna manera, es eso lo que haya, ¿no? Entonces, estamos hablando un poquito de lo mismo. Aquí no le llamamos karma, pero al final las propias frecuencias nos devuelven lo mismo de lo que estamos emitiendo. Entonces, si yo emito amor, voy a recibir amor. Ese karma, de alguna manera, de mis acciones, bueno, pues lo mismo, si yo voy a intentar emitir lo mejor posible para que lo que haya a mi alrededor y lo que yo vaya a recibir después, pues sea lo mejor posible. Estamos siempre hablando de lo mismo, porque el universo es frecuencial. Eso es. Entonces, nada, pues simplemente que sepamos que podemos hablar de karma refiriéndonos a compensación. El universo es verdad que va a compensar, no sabemos cuándo, y podemos hablar de karma refiriéndonos a karma. Y todo es correcto y es perfecto.
pero que no pensemos que eso del karma consiste en recibir algo equivalente, parecido y que vamos a poder identificar respecto de lo que hemos hecho porque no tiene nada que ver. Bueno, pues nada, esperemos que esto haya resultado un poquito clarificador. A veces es un poco lioso, porque incluso hasta nosotras mismas, es que, a ver, como personas humanas, pues hay cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, claro, decimos, pero es que no es justo, y ya, pero es que el Mm. universo funciona así. Y cuando te dicen, no, esto es el karma que le está llegando a esta persona porque en su otra vida o porque esta otra parte de su ser hizo, y dices, ¿pero qué me estás contando? Eso no es justo. Y te dicen, ¿cómo que no? Si es el mismo ser. Pues claro, es así. Entonces, bueno, pues es sorprendente. Es lo que es. Pues bueno, esperemos que haya quedado un poquito más claro todo esto. Y bueno, deciros también y recordaros que este espacio pues dispone de página web www.alasparalma.com y allí pues vais a encontrar la recopilación de todas estas tertulias, de todo este material. También tenemos ya, vamos ampliando el número de meditaciones, de visualizaciones, pero tener en cuenta también pues que tenéis ahí dos espacios también reservados, uno para si queréis hacer alguna tertulia con nosotras directamente y otras para que nos dejéis vuestras propias preguntas, ¿vale? Y así pues las vayamos tratando en estas tertulias y o bien, bueno, pues vamos contestando o bien incluso se puede hasta hacer hasta alguna tertulia relacionada con esa pregunta si es muy extensa. Así que bueno, esperamos que nos dejéis vuestros comentarios, que nos digáis qué pensáis del karma, porque la verdad es que es un tema que deja bastante a veces frío, ¿no? Porque te estás esperando una cosa cuando realmente es otra diferente. Pero bueno, es una ley universal dentro de este universo y lo que hay que hacer es entenderla y bueno, y una vez que la entendemos, bueno, pues vamos a decir que podemos trabajar con ello de manera más inteligente. Así que bueno, esperamos vuestros comentarios y desde aquí pues nos despedimos hoy y nada, un saludo para todos. Eso es, un saludo a todos, hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Adiós.